Hola, bienvenidos a todos y todas desde el espacio El Arte de Ser Constelaciones. Quiero agradecer la presencia de ustedes, de ser parte de esta masterclass del síntoma a la lealtad invisible. Mi propósito en esta oportunidad es presentar esta metodología sistémica que puede aportar una nueva visión, una nueva mirada frente a determinadas situaciones y sobre todo ampliar nuestros horizontes incluso a nivel laboral. Así que sin mucho más para decir, vamos a pasar ahora a compartir una serie de imágenes para comenzar ya directamente con nuestra propuesta, con nuestra clase. Bien, entonces vamos a comenzar aquí justamente con este tema, ¿no? Del síntoma a la lealtad invisible. Vamos a tratar de hacer esta propuesta un poquito es la idea de encontrar o reconocer cómo es esta vía rápida para dejar de acompañar patrones de repetición y empezar a sanar de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una pequeña introspección y si bien esta masterclass está orientada tanto a profesionales, personas que estén ya ejerciendo como terapeutas, y también está orientado a personas que quieran hacer un proceso de crecimiento personal. Entonces, si nos abocamos, si miramos a la parte de las personas profesional que está acompañando a otros, vamos a hacer una introspección en el sentido de reconocer honestamente, y lo digo por propia experiencia, cuánto tiempo muchas veces hemos invertido y que lo hacemos constantemente, ¿no? Invertimos tiempo, dedicación, esfuerzo a capacitaciones, a formaciones. Todas ellas indudablemente siempre nos aportan, siempre vamos a obtener algo. Todo suma, todo nos ayuda, eso es innegable. Ahora, aún a pesar de que estamos en constante formación, al menos yo he tenido durante mucho tiempo la sensación de que había aspectos de mis consultantes a los cuales no llegaba, o por más que habíamos intentado distintas acciones, actividades, o que había intentado cambiar ciertos hábitos, volvía a lo poco tiempo, a los 2 o 3 meses, y volvía repitiendo siempre los mismos patrones, ¿no? Entonces, esto verdaderamente fue uno de los motivos por los que a mí me llevó a una búsqueda, ¿no? Como seguramente todos los profesionales, a perfeccionarse, a mejorar. Y en esa búsqueda fue cuando, sin pensarlo, me encontré con lo que son las constelaciones familiares. Y a partir de ese momento fue para mí un antes y un después. Un antes y un después en la vida personal y profesional. Realmente después de haber hecho esa primer constelación, quedé profundamente impactada de cómo esa intervención había podido llegar y había calado en mí de un modo tan profundo, de un modo que no lo había vivido en ninguna otra, no había tenido nunca otra experiencia de ese tipo. Entonces, a partir de ahí decidí formarme, capacitarme y realmente empezar a encontrar otro tipo de respuesta, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la propuesta de esta masterclass, es poder acompañar y empezar a mirar ya cuál es la raíz de las dificultades. Muchas veces estamos bajo la creencia de que, digamos, bajo ciertos enfoques tradicionales, bajo la creencia de que trabajamos la biografía personal, la propia historia, como la única forma de interpretar un síntoma. Y no es que esto esté mal, no se trata de descartar. La propuesta que aquí les voy a presentar es poder demostrar que a ese enfoque tradicional, a ese encuadre con el cual se viene trabajando, se le puede anexar, se puede ampliar un nuevo método.
El método que yo les voy a presentar en esta oportunidad es el método FAIR. FAIR quiere decir fluir en esencia desde la raíz y que va a permitir resolver la carga transgeneracional en un tiempo récord. Ya vamos a ir profundizando y conociendo en qué consiste esta nueva metodología que hoy está muy vigente, muy presente y que está dando muy, pero muy buenos resultados. Entonces, lo que vamos a ir viendo, vamos a introducirnos un poquito en este nuevo paradigma. Vamos a ver cómo es el viejo paradigma versus el nuevo paradigma. Cómo el viejo paradigma, decíamos recién, está abocado al contenido biográfico, a la historia. Es decir, cuando vemos un síntoma, indudablemente nos vamos a abocar a encontrar respuestas en las heridas de la infancia, en los traumas más recientes, pero nos vamos a manejar solamente en la historia propia. En tanto que en el nuevo paradigma nos va a permitir ampliar aún más esa mirada. No se trata de descartar, se trata de ampliar, se trata de integrar algo nuevo, algo novedoso, como es el mensaje que está en el transgeneracional, es decir, en la historia familiar. Recordemos que todos descendemos y tenemos una historia de nuestras propias familias, de nuestros propios abuelos, bisabuelos, que va a trascender a las generaciones siguientes. En el plano emocional, así como heredamos características personales, características físicas, colores de ojos, tipo de cabello, color de piel, también hay una herencia, hay una memoria emocional fundamentalmente de todo aquello que nuestros ancestros no pudieron resolver, va a pasar a las generaciones siguientes. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a poder eh, revisar en esta oportunidad, o al menos la propuesta de esta masterclass. Es decir, en esta masterclass lo que les voy a tratar de brindar es cómo este enfoque nos va a permitir conocer cuáles son las distintas dinámicas, poder reconocer que hay otras dinámicas familiares inconscientes, más allá de lo que nosotros vemos a nivel de conducta, que hay mandatos y que hay traumas generacionales que tienden a repetir. Bueno, entonces acá estamos abocados a esta temática, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer un síntoma? Como este síntoma lo vamos a mirar desde otro lugar, desde otro enfoque, desde un enfoque ampliado, desde un enfoque integrativo, desde un enfoque justamente sistémico. Cuando decimos sistémico, nos referimos a reconocer que todos y cada uno de nosotros somos parte de algo más grande, que es nuestro clan familiar, nuestro sistema familiar. Y que sin saberlo nosotros mantenemos como conexiones inconscientes, como hilos invisibles que nos atan unos a otros, no solamente a nuestros padres, hermanos, que son los más cercanos, sino también a nuestros abuelos, de tanto línea materna como paterna, bisabuelos y mucho más allá. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver. Como un síntoma lo vamos a interpretar desde una mirada tradicional y cómo lo podemos interpretar desde una mirada mucho más amplia. Me voy a presentar, mi nombre es Emma Inés Hadid, yo soy psicóloga y consteladora familiar, formadora en constelaciones familiares y desde hace ya 10 años que formé y creé el espacio El Arte de Ser Constelaciones, donde ofrecemos, bueno, distintas actividades, por supuesto, constelaciones individuales, constelaciones grupales y capacitación también para quienes deseen ser consteladores o personas sin formación en psicología, en ninguna otra área humanista, si quiere puede formarse, puede, digamos, trabajar y hacer un proceso personal justamente de crecimiento, ¿no? Propio. Así que, bueno, esta es mi presentación oficial. Yo agradecida de esta práctica, agradecida
de todos los beneficios que este enfoque me ha brindado y me sigue brindando. Así que es lo que hoy quiero compartir, esta metodología para quienes estén dispuestos o tengan ganas de ampliar un poquito más su- sus miradas, ¿no? Sus recursos también terapéuticos. Bien, decía entonces al principio, si tuviéramos que hacer una pequeña introspección, que también me ha tocado a mí muchas veces, y podemos como reconocer en algún punto un cierto dolor silencioso, ya sea como profesional a veces o como consultantes, ¿no? Porque muchas veces hemos asistido a excelentes profesionales, pero tal vez nos hemos quedado con una sensación de que algo nos faltó, de que, no sé, no termino de concretar o de cerrar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces hemos vivido una cierta frustración donde sin darnos cuenta seguimos repitiendo aquello por lo cual habíamos ido a la consulta y lo repetimos una y otra vez. Pasa un tiempo y volvemos a repetir exactamente lo mismo. O desde el lugar como terapeuta podemos haber visto pacientes que permanecen, parece ser siempre en el mismo lugar o que vuelven con la misma temática, ¿no? Vuelven el mismo tema, eh, hay como una sensación de insuficiencia. ¿Qué más le puedo dar? ¿Qué más le puedo brindar? Y buscamos y supervisamos y buscamos materiales y bueno, brindamos todo lo mejor. Eso yo no pongo en duda, ¿no? Quien se dedica a acompañar procesos personales pone de sí lo mejor y trata de brindar la mayor cantidad posible de recursos. Entonces vemos que hay como un dolor que vuelve una y otra vez, perdón, por más voluntad que intentemos poner o bien buscando cada vez mejores recursos para ofrecer desde nuestro lugar de terapeutas. Y entonces es aquí donde surge esta gran pregunta. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy encontrando? ¿Cuál es ese eslabón que no estoy pudiendo reconocer? Esta es la gran pregunta, ¿no? O sea, eh, ¿qué no estoy pudiendo brindar? ¿Qué me está faltando? ¿No? Y entonces, un poco la misión en este momento para mí es poderles mostrar que lo que nos puede estar pasando es que se están perdiendo una clave sistémica. La clave sistémica es poder mirar la raíz que nadie está mirando. La raíz de la dificultad, la raíz inconsciente, no está solamente en la historia personal, está en la historia de vida, en la historia del árbol genealógico, en los hechos, en los sucesos, en los acontecimientos dolorosos, tal vez, de los ancestros que no fueron reconocidos, que no fueron mirados, que no fueron honrados, bueno, o que murieron en la soledad, en duelos que no se resolvieron a tiempo, en pérdidas que no se pudieron procesar. Todo eso constituye la memoria, digamos, esta memoria colectiva que está presente en el sistema familiar. Entonces, aquí podría surgir otra gran pregunta. ¿Te gustaría obtener resultados más rápidos, efectivos y durables en el tiempo cada vez que le ofreces una propuesta terapéutica a tus consultantes? O bien, desde tu propio lugar como consultante, ¿te gustaría conocer los principios básicos sistémicos que están sustentados en una filosofía de vida y poder llevarlos a tu vida cotidiana, a tu hacer cotidiano y también poder empezar a tener una mirada distinta sobre lo que nos acontece? Porque si hay algo que hay que rescatar de la mirada sistémica, es que justamente nos cambia la mirada, valga la redundancia, nos cambia la mirada sobre las cuestiones que nos acontecen, sobre nuestra propia vida. La vida constantemente nos propone desafíos y constantemente tenemos que estar superando obstáculos, dificultades, y entonces siempre ahí se nos plantea el tema de desde dónde.
con qué recursos enfrento cada situación o integro cada situación, o cuál es mi mirada respecto a mi propia historia y a la historia de mi clan. Si puedo cambiar esa mirada, tal vez cuando empezamos a cambiar esta mirada, muchas cosas comienzan a modificarse. Y ni qué decir cuando empezamos a encontrar un orden interno. Ahí mucho más puede suceder. Entonces, como decíamos en un momento, invertimos mucho tiempo, dinero en capacitación y que todo va a servir y todo contribuye. Ahora, la gran diferencia lo trae de alguna manera cuando nuestras intervenciones pueden ir a ese transgeneracional, a encontrar la historia familiar, los acontecimientos que han marcado, los acontecimientos que han sellado de algún modo la historia de vida, ¿no? Y que se siguen transmitiendo, que se siguen eh, sucediendo, ¿no? Bien, continuamos aquí para reconocer un poquito más. Muchas veces sin darnos cuenta caemos en lo que podemos decir una trampita del enfoque tradicional. ¿Qué sería esto? Imaginémonos como si fuéramos, no sé, unos grandes jardineros, ¿no? Gente capacitada que sabe cuidar jardines, que sabe cuidar flores y demás arbustos, pero que cuando llega la hora de intervenir, se va a abocar a cuidar las hojas, ¿no? Va a limpiar las hojas, le va a poner distintos productos para que estas hojas estén lo mejor posible, pero que en realidad el verdadero problema no está en las hojas, sino que está en la raíz del árbol. Ese es el gran tema. Que si solo nos abocamos a tratar la copa del árbol, la raíz va a seguir enferma, va a seguir con sus heridas, con sus dolores. Y este es el gran salto cuántico, podemos decir. Poder cambiar nuestra mirada, ampliar la mirada hacia algo más profundo. Y entonces aquí el mensaje es contundente. Acá hay una verdad innegable. El síntoma que presenta un consultante o mi propio síntoma, porque todos tenemos síntomas en algún punto, un síntoma emocional, un síntoma físico, un síntoma que tiene que ver con relaciones de parejas dificultosas, dificultades en la relación con el dinero, en lo laboral, con la profesión, con la vocación. Ese síntoma es poder mirarlo como un mensaje. En realidad, me está tratando, me está mostrando que hay un mensaje detrás de ese síntoma y que muchas veces no alcanza con la voluntad. Puedo poner mucho esfuerzo por cambiar, por modificar, quizás que tenga que modificar hábitos, hábitos alimentarios, distintos hábitos de distintos tipos, pero parece ser que a pesar de que lo intento todo, eso no está alcanzando. Y entonces la posibilidad es esto, poder ver al síntoma como un mensaje, que es un mensaje, y que en el fondo nos está mostrando que se trata de una lealtad invisible, una lealtad inconsciente. Ahora, la buena noticia es que existe una nueva manera que nos va a permitir dar por finalidad a esa lealtad de forma directa, de forma ética y de forma rápida. Y es lo que hoy les voy a presentar, cuáles son las claves de esta transformación que es el método FAIR. Método FAIR quiere decir fluir en esencia desde tus raíces. Este es el método. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que podemos estar aquí justamente frente a una
a un salto cuántico, ¿no? Porque realmente va a haber una transformación importante cuando empezamos a mirar estas lealtades, cuando empezamos a reconocer qué es verdaderamente esta lealtad, en qué consiste, de qué se trata cuando hablamos de esto. Vamos a usar un poquito nuestra imaginación y vamos a suponer que nosotros mismos estamos como conectados, como yo decía al principio, como con hilitos invisibles a algún anterior, ¿no? Posiblemente estoy conectada como con un hilo invisible a mi abuela que sufrió mucha decepción amorosa. Y entonces es probable que por esa lealtad inconsciente yo tampoco me permita ser feliz en las relaciones amorosas y termino eligiendo a personas inadecuadas, personas que no están disponibles para una relación afectiva. Entonces, vamos a definir claramente qué es una lealtad inconsciente o una lealtad invisible. Lo podemos definir como un impulso amoroso inconsciente que lleva a repetir, a imitar o a compensar el destino o los sufrimientos no resueltos de un ancestro. En este sentido, podemos decir que se trata de un contrato de pertenencia que queda sellado en el alma. Quiere decir esto porque un contrato primero que este es un concepto nuclear en constelaciones familiares. Es el corazón de las constelaciones familiares. Cuando hacemos una constelación, lo que se trata es justamente de reconocer cuál es esa lealtad invisible, darle su lugar, honrarla y dejarla en el pasado. Entonces, ¿por qué decimos que es un contrato de pertenencia? Porque si hay algo que la persona necesita, que cada uno de nosotros necesita, es la sensación de pertenecer. Todos necesitamos tener esta sensación de pertenencia, de ser parte de algo y de algo más grande que es nuestro clan. Entonces, podemos decir entonces que a veces es un amor malentendido esa lealtad invisible. Es un amor puro pero distorsionado, porque la persona percibe, siente o cree en ese inconsciente más profundo que si yo sufro igual que vos, abuela, te estoy aliviando de ese dolor, de ese sufrimiento. Y al mismo tiempo, con este dolor yo sigo perteneciendo. Si no, voy a ser muy distinta, voy a ser muy diferente. Y si soy diferente, ya no pertenezco al clan. Y este es el núcleo esencial de lo que es una lealtad inconsciente. Vamos a ver cómo son a veces estas manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Decíamos recién, hablábamos de los problemas de parejas recurrentes, ¿no? Es decir, una persona sigue eligiendo siempre el mismo tipo de pareja. Pareja que las defraudan, pareja que estafan, parejas no disponibles. Entonces, en el área clínica o en un acompañamiento terapéutico en la forma tradicional, posiblemente se va a abocar a mirar el tema de la autoestima. Se va a trabajar la autoestima, trabajar el merecimiento, ¿no? Que no está mal, por eso destaco esto. No se trata de anular, no se trata de desechar. Si ya como yo tengo métodos y tengo un marco teórico que me ha dado resultados, no se trata de abortarlo, de tirarlo, sino de complementarlo con este nuevo enfoque, ampliando este enfoque. Bien, entonces se va a trabajar, vamos a suponer que se va a trabajar la autoestima. Ahí se trabaja a nivel de conducta. En tanto que con el método FAIR, que es el método de huir en esencia desde la raíz, lo vamos a trabajar y lo vamos a abordar reconociendo cuál es la lealtad que está, digamos, como en el sustrato, como el mensaje más profundo, el mensaje más inconsciente, es la lealtad. Y entonces ahí vamos a poder reconocer a quién está siendo leal esta persona que termina repitiendo siempre las mismas parejas.
parejas que las defraudan, parejas con las cuales no llega a ningún término, digamos. Y entonces ahí puede reconocer, honrar y respetar a ese anterior, lo deja en el pasado, honro ese destino y yo genero mi propio destino. Este es un método que tiene una amplia aplicabilidad porque es un método que se aplica en muy poco tiempo, a veces en una sesión puede resolver y resuelve la raíz de la dificultad. Bien, este es un ejemplo, dimos el ejemplo de parejas, pero podemos pensar una persona que tiene miedo a la prosperidad. El miedo a la prosperidad, ¿por qué? Porque cuando encontramos cuál es la verdadera causa de su dificultad, eh, puede que en sus antepasados, su abuelo, bisabuelo, alguien eh, tenía riquezas, vamos a suponer esta situación, tenía riquezas, lo asaltan, muere en ese asalto, y entonces para el subconsciente, para ese inconsciente familiar, queda inscripta la idea de que tener dinero es sinónimo de muerte. Entonces, este descendiente que tal vez tiene que por más que se esfuerza en generar dinero, genera recursos, pero así como le llega el dinero, así se le va como agua entre las manos. Entonces, cuando descubrimos esa lealtad, podemos reconocer que para esta persona tener dinero es, para el descendiente, por esta memoria inconsciente, tener dinero es sinónimo de muerte. Cada vez que me llegue el dinero se me va a ir de una forma u otra. Voy a tener gastos, voy a generar más gastos de los que realmente, mm, más allá de mis propios ingresos, y entonces de alguna forma el dinero se va a ir. Este es un ejemplo. Otra lealtad que podemos encontrar también puede tener que ver con enfermedades crónicas o de origen a veces poco conocido en las psicosomáticas, donde también sin saberlo podemos estar en una lealtad inconsciente, creyendo que si yo cargo con este dolor, voy a aliviar el dolor de esta abuela o de esta madre o de este padre. Y ni qué decir si muchas veces no podemos avanzar en la profesión, por ejemplo, en el ámbito laboral, porque también muchas veces se da una lealtad inconsciente hacia los propios hermanos. Si mi hermano no logra ser feliz o no logra progresar, o cuando en la familia hay o un hermano que murió tempranamente o tiene una discapacidad, una deficiencia, bueno, si mi hermano no pudo lograr, no puede avanzar en la vida, yo tampoco me lo permito. Eso es lo que llamamos una lealtad ciega, una lealtad inconsciente. Por eso decimos que esta lealtad tiene ciertas características. Primero, que es algo invisible, no actúa a nivel de la conciencia, no actúa a nivel de, digamos, de pensamiento lógico, racional. Es una fuerza muy poderosa, es un amor, por eso puro, limpio, pero distorsionado. Y entonces por eso que le llamamos que es un amor ciego infantil, porque es un pensamiento mágico que establece este criterio. Si yo sufro igual que vos, te voy a aliviar en este sufrimiento. Es un amor que busca aliviar el dolor de otro, que busca acompañarlo, que busca no dejarlo en el olvido. Si tú sufres, yo sufro contigo, también para poder seguir perteneciendo y también para aliviarte en este dolor. Por eso decimos que tiene una profundidad única, es una fuerza emocional, no es un error, es un amor incondicional, es un amor ciego, un amor infantil a un anterior, basado en una necesidad básica de pertenecer al clan. Y entonces, acá volvemos a la comparación, ¿no? De los distintos modos de abordaje frente a una misma temática. En el enfoque tradicional, vamos a lograr de que la persona logre una comprensión en el momento, el insight. Ah, lo comprendo, me doy cuenta. Racionalmente lo puedo entender. La persona puede entender racionalmente cuál es la dificultad de su bloqueo. Y en el método FERT, en el método sistémico, vamos a tratar de ir a ver cuál es la lealtad
vamos a establecer un orden y un respeto para poder dejar en el pasado esa lealtad y poder hacer una historia propia, una historia personal, ir a la propia esencia, ¿sí? Habiendo ya honrado a quien debía honrarlo, no desde un amor ciego, sino desde un amor consciente. Y entonces acá tenemos este contraste, ¿no? Con el nuevo y el viejo, o el viejo y el nuevo paradigma. ¿M? Que cuando hablamos de esta terapia, hablamos de una terapia que es efectiva, es innovadora, es un método complementario. Y recalco esto, quiero ser muy clara al respecto. Destacar de que es una terapia complementaria, no es una terapia alternativa. El método sistémico, las constelaciones familiares, no sustituyen los tratamientos médicos, psicológicos ni psiquiátricos. Simplemente pueden complementar y van a ayudar muchísimo al proceso. Se estima que una constelación familiar equivale aproximadamente a unas 3, 4 sesiones de psicoterapia. Pero bueno, todo esto sabemos que depende un poco de la vivencia y de cada persona y de la disposición también de cada persona. Bueno, vamos a hacer un stop acá por unos segunditos y ya retomamos el tema.